Franco Colapinto llevaba semanas diciéndole a Alpine exactamente qué necesitaba el coche para ganar. Exactamente qué cambios debían hacer. Exactamente cómo prepararse para Qatar. ¿Y saben qué pasó? Lo ignoraron completamente. Pero hace apenas 3 días, en el circuito de Lusail, en Qatar, sucedió algo que cambió todo. Oscar Piastri, pilotando para McLaren, no solo ganó. Demolió a Alpine. Demolió sus expectativas. Demolió su estrategia. Demolió su credibilidad. Y la lección que Alpine recibió fue brutal. Cuando no escuchas a tus pilotos, cuando ignoras la información que te están dando desde la pista, no solo pierdes carreras. Pierdes el futuro. En los próximos 30 minutos, voy a revelarte exactamente qué sucedió, por qué Alpine cometió este error monumental, y cómo Piastri, quien alguna vez fue un piloto de Alpine, les mostró el camino que debería haber tomado. Esta es la historia de cómo el orgullo corporativo se choca con la realidad de la pista. Pero aquí está lo que nadie está cubriendo correctamente. Esto no fue solo una carrera perdida. Esto fue una demostración de cómo la comunicación rota puede destruir una estrategia completa. Colapinto estaba enviando señales. Mensajes sobre el comportamiento del coche. Datos sobre el balance aerodinámico. Información crítica que Alpine necesitaba para competir. Y la dirección técnica simplemente la ignoró. ¿Por qué? Porque Colapinto es joven. Porque es nuevo. Porque hay una cultura de así es como hacemos las cosas aquí, y las ideas frescas no son bienvenidas. Lo que sucedió en Qatar fue una revelación de que Alpine no está solo perdiendo carreras. Está perdiendo a sus pilotos. Está perdiendo su credibilidad con los ingenieros. Y lo más importante, está perdiendo su futuro. Porque cuando Oscar Piastri, quien salió de Alpine hace poco tiempo, regresa y te vence de la forma en que lo hizo, eso no es coincidencia. Eso es un mensaje. Un mensaje que dice, tomé lo que aprendí aquí, lo mejoramos, y ahora te estoy mostrando lo que podrías haber sido. Eso es lo que te voy a explicar en los próximos 30 minutos. ¿Quién es Franco Colapinto? Antes de entender por qué Alpine lo ignoró, necesitas entender quién es Franco Colapinto realmente. Franco Colapinto es un piloto argentino de apenas 21 años. Para ponerlo en contexto, la mayoría de ustedes probablemente tiene sobrinos o amigos más jóvenes de esa edad. Colapinto tiene la edad de alguien que apenas está comenzando a construir su vida adulta. Pero aquí está lo sorprendente. Este joven tiene más madurez técnica y profesional que muchos pilotos de 35 años en la Fórmula 1. ¿Cómo llegó aquí? Bueno, Colapinto viene de una familia de recursos. Su padre fue empresario exitoso. Pero eso no es la razón por la que está en la Fórmula 1. Está aquí porque es talentoso. Extraordinariamente talentoso. Compitió en categorías menores y fue extraordinario. Ganó carreras. Estableció récords. Y cuando llegó la oportunidad de entrar a la Fórmula 1, él la agarró. Ahora bien, importante, Colapinto no llegó a Alpine como piloto titular de inicio de temporada. Llegó como sustituto. Como alguien que estaba llenando un hueco. Pero lo que sucedió durante su tiempo allí fue fascinante. Casi inmediatamente, comenzó a mostrar señales de que era más que un sustituto de emergencia. Comenzó a clasificarse bien. Comenzó a terminar carreras. Comenzó a aprender el circuito. Y lo más importante, comenzó a aportar feedback técnico valioso al equipo. En la Fórmula 1 moderna, el feedback del piloto es oro puro. Los ingenieros necesitan entender exactamente qué siente el coche, dónde está el balance, dónde hay problemas. Un buen piloto puede comunicar esto de forma clara y precisa. Y Colapinto mostró que podía hacerlo. Comenzó a decirle a Alpine exactamente qué necesitaba. El coche understeer en curva rápida. Necesitamos más downforce aerodinámico. El balance delantero está muy agresivo. El neumático trasero se está degradando demasiado rápido. Datos. Información técnica precisa. Lo que cualquier equipo profesional debería estar ansiando de su piloto. Qatar, la carrera preparatoria. Ahora, llegamos a Qatar. Antes de entender lo que sucedió en la carrera, necesitas entender qué sucedió antes de la carrera. Qatar es un circuito especial. Es nuevo. Es rápido. Es desafiante. Requiere una preparación específica. Requiere que entiendas el circuito, que entiendas las dinámicas aerodinámicas a altas velocidades, que entiendas cómo el neumático se comporta en una pista tan exigente. Y cuando digo exigente, no me refiero solo a la velocidad,
me refiero a un trazado que castiga sin misericordia cualquier error técnico en el setup. Qatar no es un lugar donde llegas, ruedas un par de vueltas y estás listo. No. Es un circuito donde el coche necesita estar perfectamente equilibrado entre tracción, estabilidad y eficiencia aerodinámica. Donde las rectas largas te exigen baja resistencia al aire, pero las curvas rápidas, especialmente esas curvas de alta carga lateral que parecen hechas a propósito para probar la integridad del neumático, requieren downforce brutal. Además, Qatar tiene una condición única. El grip evoluciona de manera dramática durante el fin de semana. La pista empieza sucia, casi resbaladiza, llena de arena del desierto, y termina siendo una alfombra de agarre altísimo después de horas de goma depositada. Esto vuelve el proceso de puesta a punto un auténtico rompecabezas. Lo que funciona en la FP1 no necesariamente funciona en la FP2, y lo que te da confianza el sábado puede convertirse en una trampa mortal el domingo si no lo adaptas. Y aquí entra el factor más ignorado por los aficionados casuales. El calor. Qatar hornea los neumáticos. Los sobrecalienta. Los desmenuza. Y si el equilibrio del coche no es perfecto, esos neumáticos literalmente se derriten en tus manos antes de completar un stint competitivo. Para un equipo que llega con preparación impecable, Qatar es un reto interesante. Para un equipo que llega débil, sin repuestos, con problemas de correlación aerodinámica o de fabricación, Qatar es una sentencia. Además, la logística del viaje a Qatar es brutal. Los equipos vienen de una secuencia de carreras donde cualquier retraso, cualquier error, cualquier pieza que falte, se amplifica al máximo debido a la distancia y las condiciones extremas. Y si no llegas con un coche estable, con datos precisos y con la capacidad de reaccionar rápidamente, el circuito te expone. Te desnuda. Te muestra exactamente dónde están tus debilidades. Qatar no perdona improvisaciones. No perdona errores de cálculo. Y definitivamente no perdona equipos que llegan con un coche que ya de por sí está en el límite operativo. Por eso, para entender lo que pasó en la carrera, primero necesitas ver el contexto. No fue simplemente que el coche no rindiera. Fue que Qatar es el peor lugar posible para llegar mal preparado. Es como presentar un examen de física cuántica después de no dormir durante 3 días. No importa cuánto quieras hacerlo bien. Simplemente no puedes. Alpine sabía que Qatar era importante. Sabía que era una oportunidad para demostrar que, después de todos los cambios, después de todas las promesas, el equipo finalmente estaba en el camino correcto. Pero aquí está donde comienza el verdadero drama. Durante los entrenamientos, Colapinto estaba constantemente comunicándole a la dirección técnica de Alpine exactamente qué cambios necesitaban hacer en el coche. Necesitamos modificar el ala trasera. El coche está demasiado draggy. El sistema de suspensión delantera necesita ser más rígido. El balance de frenos está fuera. Estos no eran comentarios casuales. Estos no eran quejas. Estos eran análisis técnicos profesionales de alguien que estaba literalmente sintiendo el coche a 350 km por hora en una pista de alta velocidad. ¿Y qué hizo Alpine? Nada. O peor que nada, lo ignoró. Dice, no, vamos a mantener la configuración que tenemos. Confiamos en nuestro análisis aerodinámico. Confiamos en nuestras simulaciones. Mira, las simulaciones son valiosas. Pero hay algo que las simulaciones no pueden capturar completamente, la realidad de la pista. Y Colapinto estaba literalmente entregando esa realidad en bandeja de plata. Pero Alpine, en su sabiduría corporativa, decidió ignorar a un piloto de 21 años que estaba diciendo cosas que contradecían lo que la dirección técnica pensaba que era correcto. Esto es un error clásico. Ocurre en toda la industria. Cuando una organización se apega tanto a sus propias creencias que no puede escuchar la información contradictoria de alguien que literalmente está en el terreno. Así que llegó el domingo de carrera con Alpine operando un coche que Colapinto sabía que no era óptimo. Con configuraciones que Colapinto sabía que eran ineficientes. Pero que la dirección técnica insistía que eran correctas. Oscar Piastri y la McLaren. Ahora, para entender completamente lo que sucedió en Qatar, necesitamos hablar de Oscar Piastri y McLaren. Oscar Piastri es el piloto que fue el heredero aparente de Alpine. Se suponía que era el futuro del equipo. Alpine lo desarrolló. Invirtió en él. Lo preparó para ser su gran campeón. Pero luego, sucedió un drama contractual épico. Oscar Piastri prácticamente fue rescatado de Alpine por McLaren en una de las sagas legales más dramáticas de la Fórmula 1 reciente. ¿Por qué fue rescatado? Porque Piastri vio que Alpine no tenía un futuro claro.
Vio que el equipo estaba en crisis. Vio que había mejor oportunidades en otro lado. Así que se fue. Y McLaren lo agarró. Ahora bien, lo que sucedió en McLaren es importante entenderlo. Piastri llegó como piloto joven. Pero inmediatamente comenzó a crecer. Comenzó a desarrollarse. Comenzó a aprender. Y McLaren, a diferencia de Alpine, escuchó a Piastri. Cuando Piastri decía que necesitaba algo en el coche, McLaren trabajaba para proporcionarlo. Cuando Piastri identificó problemas aerodinámicos, McLaren tomaba esa información como oro puro. El resultado fue que Piastri se convirtió en un piloto mucho más fuerte que el que Alpine conocía. Más confiado. Más técnicamente profundo. Más capaz de maximizar el potencial del coche. Así que cuando Qatar llegó, Piastri estaba listo. Realmente listo. Porque McLaren le había dado lo que necesitaba: respeto. Comunicación. Una estructura que valora el input del piloto. Y aquí está lo irónico. Alpine estaba a punto de ser demolido por alguien que habían subestimado. Alguien que habían visto como talentoso, sí, pero no como futuro. Alguien que se había ido porque sabía que Alpine no le daría lo que necesitaba. La carrera, momento decisivo. El domingo de Qatar llegó. 57 vueltas. Circuito de alta velocidad. Presión máxima. Y lo que sucedió fue casi como ver una película. Un acto de venganza deportiva. Oscar Piastri, saliendo desde posición intermedia, comenzó a avanzar. No erráticamente. No desesperadamente. Sistemáticamente. Pasaba a un coche. Luego al siguiente. Mejorando poco a poco. Y mientras, ¿dónde estaban los coches de Alpine? Luchando. Queriendo estar arriba, pero simplemente, no tenían el ritmo. ¿Por qué? Porque Alpine estaba operando un coche que no era óptimo. Un coche que Colapinto había intentado decirles que necesitaba cambios. Mientras tanto, Piastri en su McLaren estaba perfecto. Cada curva era limpia. Cada cambio de carril era calculado. Cada decisión táctico era precisa. Y luego, en la final, sucedió. Piastri tomó la primera posición. Y aunque otros pilotos lo presionaban, aunque la carrera fue dramática hasta el final, Piastri mantuvo esa posición. Cruzó la línea de meta. Ganó. Levantó los brazos. Y mientras subía al podio, probablemente estaba pensando: yo salí de ese equipo porque sabía que esto era posible, y otros equipos también lo sabían. Piastri ganó Qatar no solo por conducir bien ese día. Ganó porque representaba todo lo que Alpine no era. Ganó porque estaba en un equipo que lo escuchaba. Ganó porque estaba pilotando un coche que su equipo había optimizado según su input. Y mientras él estaba en el podio celebrando, los pilotos de Alpine estaban cruzando la meta en posiciones medias. Haciendo lo mejor que podían. Pero sin nunca poder estar en la conversación de ganar. ¿Por qué? Porque su equipo no escuchaba. Lo que Colapinto estaba intentando decirles. Ahora, voy a explicarte exactamente qué estaba intentando Colapinto comunicarle a Alpine, para que entiendas por qué ignorarlo fue tan devastador. Colapinto estaba intentando decirles que el ala trasera del coche tenía demasiada resistencia aerodinámica. Esto significa que el coche estaba ganando velocidad máxima lentamente en las rectas. En Qatar, donde hay rectas largas, eso es crítico. También estaba intentando decirles que el balance aerodinámico general estaba inclinado demasiado hacia la carga frontal. Lo que significa que el coche tendía a subesteer en curvas rápidas. Y Qatar tiene muchas curvas rápidas. Además, Colapinto identificó que el sistema de suspensión necesitaba ser más rígido en la zona frontal. El coche estaba siendo demasiado blando, lo que causaba que el neumático delantero se degradara más rápido de lo óptimo. Estas no son observaciones al azar. Son observaciones muy específicas de alguien que está pilotando el coche. Alguien que siente exactamente qué está pasando. ¿Y por qué Alpine las ignoró? Hay varias razones posibles. Primero, es probable que el departamento de aerodinámica de Alpine estaba muy confiado en sus simulaciones. Las simulaciones decían que la configuración era correcta. Y si hay algo que caracteriza a las organizaciones grandes, es que tienden a confiar en sus propios modelos. Segundo, es posible que había una jerarquía rígida donde el feedback del piloto no se consideraba tan importante como el análisis teórico. Esto es un error clásico. Tercero, y esto es importante, Colapinto es joven. En organizaciones jerárquicas, los jóvenes muchas veces son ignorados simplemente porque son jóvenes.
Su experiencia es cuestionada. Su confianza es vista como arrogancia. Sus ideas son vistas como, todavía no entiende cómo funcionan las cosas. Pero aquí está la realidad. Colapinto sabe cómo funcionan las cosas. Porque está literalmente sintiendo cómo funcionan a 350 km por hora. En cambio, Piastri en McLaren, alguien del mismo país, Australia, ambos en la región, estaba recibiendo exactamente lo opuesto. McLaren estaba diciendo, Oscar, tú estás en el coche. Tú sientes el comportamiento. Dime exactamente qué necesitas. Y McLaren estaba respondiendo. Estaba haciendo los cambios. Estaba escuchando. El resultado fue que en Qatar, Piastri tenía un coche optimizado. Alpine tenía un coche que no estaba optimizado. Si estás viendo esto y realmente comprendes las dinámicas profundas de la Fórmula 1, si ves más allá de los titulares sensacionalistas y entiendes las verdaderas razones por las que suceden las cosas, entonces necesitas ser parte de esta comunidad. Porque esto no es solo sobre coches y circuitos. Es sobre liderazgo. Es sobre comunicación. Es sobre cómo las decisiones organizacionales pequeñas crean consecuencias enormes. Suscríbete. Activa las notificaciones. Porque vamos a seguir descubriendo estas historias profundas de la Fórmula 1 que otros canales simplemente no tienen la profundidad para contar. Gracias por estar aquí. Las implicaciones para Alpine. Entonces, ¿qué significa todo esto para Alpine? La carrera de Qatar no fue solo una carrera perdida. Fue una revelación. Una revelación de un problema cultural que ha estado ahí todo el tiempo. Alpine tiene un problema de liderazgo. Tiene un problema de comunicación. Tiene un problema de arrogancia corporativa. ¿Arrogancia corporativa? Sí. Es arrogancia creer que tus modelos teóricos son más valiosos que el input del piloto que está literalmente en el terreno. Es arrogancia ignorar a un joven talentoso porque es joven. Es arrogancia pensar que ya tienes todas las respuestas. Y Qatar fue la lección. Qatar fue la forma en que el universo de la Fórmula 1 le dijo a Alpine, necesitas cambiar. Necesitas escuchar. Necesitas evolucionar. ¿Va a aprender Alpine? Honestamente, no estoy seguro. Porque los equipos grandes frecuentemente son lentos para cambiar sus estructuras. Es difícil admitir que cometiste un error. Es difícil implementar cambios cuando significa que tienes que aceptar que tu dirección técnica no tiene todas las respuestas. Pero si Alpine no aprende, si Alpine continúa ignorando a Colapinto, si continúa operando con esta estructura rígida y sin escuchar, entonces el equipo va a continuar perdiendo. Y más que eso, va a continuar perdiendo talento. Porque pilotos jóvenes talentosos como Colapinto van a ver que sus voces no importan, y van a buscar salidas. Van a mirar a otros equipos. Y van a irse. Exactamente como hizo Piastri. Exactamente como sucedió hace unos años. Exactamente como sucederá de nuevo si las cosas no cambian. La lección de Piastri. ¿Cuál es la lección más grande que podemos sacar de todo esto? La lección es que Oscar Piastri ganó Qatar no porque fuera un conductor mejor que el que era cuando estaba en Alpine. Ganó porque estaba en una estructura que lo permitía ser mejor. Una estructura que lo escuchaba. Una estructura que respetaba su input. Piastri en Alpine era un talento. Piastri en McLaren es un campeón en desarrollo. ¿Qué cambió? No cambió Piastri. Cambió el ambiente. Esto es una lección universal. En la Fórmula 1, en los negocios, en cualquier campo competitivo, el ambiente lo es todo. Un talento en el ambiente equivocado está limitado. Un talento en el ambiente correcto es ilimitado. Colapinto tiene el talento. Tiene la madurez. Tiene la capacidad técnica. Pero si está en Alpine, en una estructura que no lo escucha, su potencial será limitado. ¿Puede tener una carrera exitosa en Alpine? Posiblemente. Puede tener momentos buenos. Puede tener carreras donde todo se alinea y hace algo espectacular. ¿Pero puede tener la carrera de campeón que merece? ¿Puede convertirse en un ícono de la Fórmula 1? ¿Puede estar en la conversación de ser uno de los grandes? No. No mientras esté en Alpine y Alpine continúe operando de esta forma. Porque para ser un campeón, no solo necesitas talento. Necesitas un equipo que crea en ti. Un equipo que te escuche. Un equipo que respete tu input y que trabaje contigo, no sobre ti. Piastri ahora tiene eso. Y por eso ganó Qatar. Alpine no escuchó a Colapinto. Y Piastri les mostró exactamente lo que perdieron. La pregunta ahora es,
¿Va a aprender Alpine de esta lección? ¿Va a cambiar su cultura? ¿Va a comenzar a escuchar a sus pilotos? ¿O va a continuar cometiendo el mismo error una y otra vez, hasta que finalmente el talento se agote y no haya nadie que quiera estar en ese equipo? La respuesta vendrá en las próximas carreras. En cómo Alpine responda. En si hacen cambios. En si escuchan. Ahora, antes de terminar, quiero recordarte. Primero, si aún no estás suscrito, este es el momento. Porque vamos a estar cubriendo cada movimiento de Alpine, cada decisión de Colapinto, cada oportunidad de que el equipo corrija el curso. Y vamos a estar analizando las dinámicas profundas que otros no ven. Segundo, deja un comentario. ¿Crees que Alpine cambiará? ¿Crees que Colapinto debería irse? ¿Qué debería hacer Alpine para mejorar? Tu voz importa. Tercero, comparte este vídeo. Porque lo que sucedió en Qatar no fue solo una carrera. Fue una lección. Una lección sobre liderazgo, comunicación, y cómo pequeñas decisiones crean grandes consecuencias. Te veo en el próximo análisis. Que disfrutes las carreras, campeón.